Mis amados hermanos, muy buenas tardes. El versículo de hoy se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 2, del 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Oremos, hermanos. Señor Altísimo Dios, te ruego que abras nuestra mente, nuestros corazones, para entender, Señor, cuál es el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Bendito Dios, te rogamos, Señor, que esta palabra sea clara y sea, Señor, de mucha bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. En el año 1550 a.C., aproximadamente, Jacob y toda su familia tuvieron que salir de Canaán, la tierra que Dios les había prometido, y mudarse a Egipto, pues una terrible hambruna azotó toda la región y solo en Egipto había con qué alimentarse. Estoy seguro que los que ya tienen un tiempo en el Evangelio se acuerdan de la historia de José, y cómo fue que José, uno de los hijos de Jacob, llegó a una posición de gran autoridad en Egipto. Muy bien, fue gracias a que José estuvo en esa alta posición de autoridad en Egipto, que cuando Jacob tuvo que irse de Canaán por causa de la hambruna y tuvo que viajar a Egipto, pues gracias a José es que pudo hacerlo. Y no solo eso, cuando estuvo en Egipto, pudo establecerse en una de las zonas más fértiles de toda la región, la tierra de Gosén. Y ahí se estableció Jacob junto con sus hijos y con toda su familia. La Biblia dice que más o menos unas 70 personas estuvieron ahí. Muy bien, a 7 años duró la hambruna y solo 7 años debían haberse quedado en Egipto. Pero según Éxodo 12:40, ellos no se quedaron 7 años. Ellos se quedaron 430 años. Dios no les había prometido la tierra de Egipto. Dios les prometió la tierra de Canaán. Lo de la hambruna era algo pasajero. Ellos debían volver a su propia tierra, pero no lo hicieron. Ellos se acostumbraron tanto a las comodidades de la tierra de Egipto y adoptaron las costumbres de los egipcios que se quedaron en tierra extranjera. Ellos se volvieron un pueblo extraño, viviendo entre los egipcios. Pasaron los años, José falleció y los egipcios se olvidaron de lo que aquel José hizo por ellos. Y mientras más crecía en cantidad el pueblo de Israel, más amenazados se sentían los egipcios. Pues aún pasando tantos años, los hijos de Jacob seguían siendo extranjeros en la tierra. Y Egipto no era la tierra para ellos. Ellos tenían que haberse ido a Canaán. Muy bien, los egipcios, temiendo que aquel pueblo se fortaleciera demasiado y se levantara contra ellos, en un astuto movimiento para deshacer el problema y además encima obtener abundante mano de obra, nombraron capataces y con el uso de la fuerza militar les obligaron a los israelitas a trabajo forzado y los trataron con una crueldad terrible. Los egipcios esclavizaron a Israel. Y repito, Israel no tenía por qué estar ahí, no tenía por qué quedarse, pero lo hicieron. Mientras más se oprimía a los judíos, a los hebreos, más se multiplicaban. Por lo tanto, el faraón tomó una decisión terrible. Ordenó a las parteras que cualquier niño hebreo varón que naciera sea asesinado en su nacimiento. Pero las parteras, temiendo al Señor, no lo hicieron. Y pusieron una ingeniosa excusa. Ellas dijeron, es que las mujeres hebreas son muy fuertes y para cuando nosotros llegamos, ellas ya han dado a luz. El faraón no estaría contento con esta respuesta. Entonces envió emisarios a toda la población egipcia, diciéndoles que si alguno
encontraba a un niño hebreo recién nacido, que lo tiren al río para que muera. La opresión se convirtió en genocidio. La primera masacre de los inocentes que encontramos en la Biblia sucedió en este momento. E Israel no podía escapar. Ahora eran esclavos en Egipto. No sabemos cuántos pequeños habrían sido asesinados durante este tiempo, pero sí sabemos que fue en este amargo tiempo que Jocabed, una mujer de la tribu de Leví, dio a luz. Ella, por el inmenso amor que toda madre tiene, escondió a su pequeño, arriesgando su propia vida durante 3 largos meses. Pero esta situación era insostenible. Tarde o temprano, encontrarían al pequeño. Entonces, ¿qué podía hacer? En Egipto crece una planta muy similar a la caña de azúcar. Su nombre es papiro. Ella tomó cañas de papiro, lo que la Biblia llama juncos, ¿no? Ella tomó cañas de papiro y con su corteza elaboró una cesta. La cubrió toda con brea para evitar que el agua se meta en la cesta e improvisó un pequeño barquito para su hijo. Y todo esto lo hizo en el más absoluto secreto, sabiendo en cada momento que muy pronto tendría que abandonar a su pequeño a la deriva, flotando en el río más largo del mundo, el río Nilo. Es razonable pensar que mientras Jocabed ponía al pequeño niño en el agua, se deshacía en lágrimas y su corazón se hacía añicos. Ella, estoy seguro que pensaba, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Qué sucederá ahora con mi pequeño? ¿En dónde terminará? ¿Alguien realmente lo recogerá? ¿Se darán cuenta que es hebreo? ¿Tendrán misericordia de él? El arduo esfuerzo de esta madre, una madre sin igual, había sido guiado por el Señor. Y es el Señor quien se encargó de cuidar a su criatura. Cuando ella se desprendió finalmente del niño y lo dejó en el río, fue Dios quien lo tomó por completo en su cuidado. Debe haber muy pocas cosas más difíciles en la vida que abandonar algo que se ama. Y solo una madre podría imaginar el terrible dolor y la agonía que debió sentir esta mujer al tener que dejar a su pequeño hijo de 3 mesecitos a la deriva en un artesanal botecito de paja. ¿Cuántas veces hemos tenido que abandonar algo que amamos? Sea que se trate de un hijo que crece y se independiza, o de una empresa que ya no va más, o de un lugar que nos trae muchos recuerdos, o una relación que ya no va, o de alguien que parte a la presencia del Señor. Existen muchas cosas en nuestra vida que son muy difíciles de dejar, muy difíciles de abandonar. Y cuando el momento llega, igual que Jocabed, debemos dejar todo preparado y confiar en que el Señor hará lo demás. Hay 6 puntos clave que podemos aprender de la actitud de Jocabed. El primer punto es ponte en las manos del Señor. Jocabed era una mujer judía, esposa de un levita. Por lo tanto, es razonable pensar que desde que supo que estaba embarazada, se dedicó a orar y rogar por sabiduría. Y su esfuerzo recibió una respuesta. Recibió la ayuda del Señor. Te pregunto, ¿tienes hijos que aún viven en tu casa? Recuerda que el tiempo pasa y pronto tendrán que irse. Ora por ellos cada día, porque el Señor les dé sabiduría. Y también ora por ti, para que puedas ser la sabia guía que tu hijo necesita durante el tiempo que aún viva bajo tu techo. Segundo punto, prioriza. Antes de cualquier sentimiento o de los instintos maternales por los cuales jamás se desprendería de su hijo, Jocabed decidió priorizar la vida de su pequeño, priorizar lo que al niño le convenía.
No debemos permitir que nuestras emociones o impulsos nos turben y no nos permitan pensar en una mejor solución. Dios también trabaja a través de las buenas ideas. Aprende a priorizar. Tercer punto. Prevé. Jocabed era muy consciente que muy pronto tendría que encontrar una solución para salvar la vida de su pequeño. Varios meses tuvo para reflexionar desde que estuvo embarazada y para prepararse. Además, estoy muy seguro que se necesitó más de un día para construir y embadurnar esta canastita donde su pequeño hijo sobrevivió. Aprendamos de ella, aprendamos a prever. ¿Tienes una empresa que empieza a tambalear? ¿Ves que la economía del país está cada vez peor? Busca soluciones, ya. No esperes al último momento a ver qué se te ocurre en las últimas circunstancias. No, no esperes más. Busca soluciones. Dios nos dio inteligencia para que podamos planear inteligentemente pues nuestras acciones. Adelantarnos a lo que viene. Cuarto punto. Cuarto, toma precauciones. Muy vinculado al punto anterior, Jocabed dejó a su pequeño a la deriva, pero no lo dejó solo. Dejó a la hermanita mayor, llamada Miriam, caminando cerca del río, cerca de la orilla, vigilando hasta dónde lo llevara el río al pobre niño. Bueno, la niña estuvo haciendo esto hasta donde pudo. El prever también nos motiva a tomar precauciones ya después que has abandonado o has dejado aquella cosa que tenías que dejar. Así que tu hijo ya se independizó. Muy bien. ¿Hay algo más que puedas hacer por él? ¿Hay algún consejo que te hubiera encantado escuchar cuando eras joven y te independizaste? ¿Cuánta sabiduría te ha dado la vida para que puedas compartirla? Escribe una carta para tu hijo o para tu hija. Muéstrale lo mucho que lo amas, dedicándole con la palabra escrita tus mejores consejos, consejos para su vida. Él te lo agradecerá y nunca lo olvidará. Quinto punto. Confía en el Señor. Aunque Jocabed hizo todo de su parte para que las cosas salieran bien, aún había muchas preguntas en su mente. Cuando dejó aquella preciosa canastita en el río, por más que pongamos todo nuestro esfuerzo, el futuro siempre será incierto. Incierto para el hombre, pero Dios ve el mañana como un diáfano cristal. Confía en Él, acuérdate de sus promesas. Él prosperará tu esfuerzo. Sexto punto. No está prohibido llorar. Lo sé, parece un poco obvio, pero es importante reconocer que Dios puso en nosotros las emociones por alguna razón. No despreciemos el valor que tiene desfogar nuestros sentimientos en las formas que el Creador puso en nuestro ser. No te reprimas ante el Señor. Deja que corran las lágrimas si es lo que tu corazón te pide, o abraza, o échate en la cama, o grítale a la almohada si es necesario. En el texto bíblico encontramos abundante referencia de personas que reaccionaron muy emotivamente a las tristes noticias o a eventos difíciles en sus vidas. Las lágrimas nos ayudan a recuperar la compostura y el luto nos ayuda a cambiar de página. Airaos, pero no pequéis, decía el gran maestro. Hasta la ira es una emoción que nos ayuda a responder con fuerza ante la injusticia o ante la indignación. Pero no nos olvidemos de la frase completa. Airaos,
pero no pequéis. El desafío para este día, para este hermoso domingo, es el siguiente. Yo sé muy bien que la situación de Jocabed, esta madre ejemplar, difícilmente se puede comparar con las cosas que pasamos en nuestra vida, pero en su actitud podemos encontrar una analogía muy útil para muchos momentos de nuestras vidas. Entonces, la próxima vez que te encuentres ante una decisión difícil o ante la necesidad de dejar algo y se te haga difícil y sufras y no quieras, recuerda la experiencia de Jocabed y llénate de sus fuerzas, las fuerzas que provienen de la palabra del Señor. No te olvides de estos 6 puntos. 1. Ponte en las manos del Señor. 2. Prioriza. 3. Prevé. 4. Toma precauciones. 5. Confía en el Señor. Y por último, no reprimas tus emociones. No ante el Señor. La historia de Jocabed no termina ahí. El niño que ella dejó en aquella canastita flotando sobre el río Nilo llegó a las manos de Genut Mire, una de las hijas del faraón. Fue esta hija del faraón la que le puso su nombre y le puso por nombre Moisés, porque lo sacó del agua. Este Moisés fue el que años después liberaría a todo Israel de la opresión en Egipto y se convertiría en el primero en escribir el texto bíblico. Moisés fue el más grande profeta de la antigüedad. Oremos. Altísimo Señor, te agradezco mucho por tu palabra y por la oportunidad, Señor, que me has dado de compartirla con tu iglesia. Te ruego, Señor, que nos ayudes a no olvidar la historia de Jocabed, para saber responder, Señor, ante los desafíos, ante los momentos más difíciles de nuestra vida. Hoy en día estamos ante algo que nunca antes había sucedido. Nunca antes en la historia del mundo, el mundo entero se había puesto en cuarentena. No sabemos qué irá a suceder después de todo esto. Hay muchas cosas inciertas. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría para prever, para tomar precauciones, Señor, confiando en ti. Sabemos que todo va a estar bien. Bendito Dios. Te ruego por cada uno de estos maravillosos hermanos que hoy han estado escuchando estas palabras. Te ruego, Señor, por esta preciosa iglesia en Socabaya, que esta semana cumplió un año de existencia. Bendito Dios, nos has dado un gran desafío. Y sé que lo hiciste porque sabes que podemos asumirlo. Altísimo Señor, glorifícate en medio nuestro y ten misericordia de nuestro pueblo. Ten misericordia de este país. En el nombre de Jesús.